nada, son cosas que pasan a nivel país y que, bueno, la idea es que no baje el nivel. Por lo menos eso es lo que se busca. En algunos lados está pasando, porque es real. Como le pasa a usted, como le puede pasar a cualquiera que va a dar clase y gana igual y le da menos ganas de trabajar. Yo en ese lugar me abriría y me iría por otro lado, pero bueno, nada, hay necesidades que no se pueden analizar. Bueno, hablemos de cosas más lindas. Voy a pasar a compartir. Kevin, perdón, nada que ver con esto, sino con la última clase que dio el Rodri virtual. Él mostró una presentación Sí. distinta a la que subió el otro día y dijo que era muy pesada, que el campus no se la dejaba subir y que la iba a mandar por WhatsApp. Tengo entendido que, no sé si en el grupo pusieron si a alguien le había llegado, no había llegado, y le iban a escribir. No sé en qué quedó eso, A mí porque es me distinta. llegó, o sea, Rodrigo habló conmigo de ese tema, yo se la comprimí, porque es verdad, tenía muchas imágenes y muchos análisis biomecánicos, que de hecho seguramente se lo mostró, ¿sí? Muchos gráficos, muchas de esas cosas. Bueno, sí, es esa, sí, una macana. Dos cosas, una por el tamaño, porque esa es otra que ya les voy a contar. Eh, Era un quilombo sacar todo eso. Tenía que armar todo de cero prácticamente y estaba bueno como estaba armado. Entonces yo se la comprimí y después no sé en qué quedó. Lo que, por favor, uno de ustedes, escríbale a Rodri. Rodri ahora un rato va a dar en primer año. ¿Sí? Mándenle un mensajito mientras estamos en la clase, qué pasó con eso. Eh, Así se recuerda, porque a lo mejor se puede haber olvidado. O se la pasó Sí, a alguien y no la compartió. Yo sé que subió del tema que dio, pero la que tiene un fondo negro, que muestra los derivados, que bueno, eso sí, que es parte del temario igual. Y lo otro que pasó, que seguramente se dieron cuenta, cambió el aula. El aula virtual no es de la misma manera. ¿Se dieron cuenta o no? Bueno, eso también tiene que ver con el presupuesto y un montón de cosas. Y también no, un quilombazo se armó porque clonaron las aulas, vieron que arrancó más tarde. Bueno, ustedes ya venían con la onda, ya sabían cómo era la aula, qué sé yo, bueno, más o menos es muy intuitivo y se dieron cuenta. Lo del primer año fue un caos, porque arrancaron de cero con una aula nueva, los docentes clonaron las aulas para el traste, bueno, un quilombazo. Pero bueno, es parte de los cambios estructurales. Pero sí, Marian, mándenle un mensajito. Ahora pónganse de acuerdo, uno, mándele. dale, yo ahora pongo en el grupo que estamos todos nosotros y Uno que que le uno mande, porque yo sé levante la que mano. Rodri en un rato estaba en una reunión con el ministerio, pero él daba primero, que va a ser en un rato. Así que nada, que le escriban, no hay problema. Kevin, te pregunto, la clase asincrónica del 24 del 05, Sí, que dice DLP, sí, esa es la que hace referencia a vos, esa. que hay un power, Sí, un PDF, sí. un PDF, sí, está. Esa. Que igual puede ser que no haya usado esa, pero estoy casi seguro que los temas lo vieron. Que cuenta la historia. No, la última clase que tuvimos nosotros con Rodri, vimos lo que nombraste hoy sobre potencia, y esa clase quedó que la íbamos a ver, que era la historia del derivado del levantamiento olímpico de pesa, los Bueno, ejercicios, pero no lo vimos. hizo foco en la última parte. No importa, porque se engancha con lo que vengo a hablarles hoy yo. No se preocupen igual, Hernán, porque esa es muy teórico, digamos. Es de dónde nacieron, para qué se usaron. Si quieren le hacemos un repaso, no hay problema. Eh, pero es muy sencillo, o sea, es muy, muy, muy teórico y deriva a clasificación de ejercicios que yo también voy a repasar una clasificación de las tantas que hay. Lo que voy a repasar yo un poquito más práctico, lo que puso Rodri un poquito más teórico con explicaciones y gráficos de la curva fuerza-velocidad. ¿Sí? Porque después de terminar este tema hoy, o sea, esta unidad, la segunda unidad viene velocidad. ¿Sí? La próxima unidad viene velocidad. Entonces, por ahí tiene que ver con eso. Lo que subió en esta última clase, que un PDF que tiene fondo negro seguramente, y que van a ver en el de la mitad del PDF para adelante, curva fuerza-velocidad, no sé si lo tiene abierto. ¿Lo tiene abierto, Hernán? Sí, sí. Bueno, ese es muy teórico. Eso lo vimos la clase pasada, el de la Bueno, por curva, eso. fuerza y Y velocidad. todo lo primero, es todo, es un bochorno, digamos, es medio aburrido, es de dónde nacen, cómo se usan, los tiempos del levantamiento olímpico y qué característica tiene que tener el ejercicio para ser derivado. Bueno, esas son todas preguntitas que va a haber en el examen, pero que son muy teóricas, digamos. Son como son, digamos.
Y lo que vengo a traer yo se une con la curva fuerza-velocidad cuando se habla de potencia. Y bueno, nada, vamos a charlar un poquito de eso. Yo en realidad lo que vengo es a problematizarlo, nada que no hayamos hecho antes, a meterle quilombazo. Lo mío no va en el examen en sí, pero es un compendio de varias cosas que fuimos. Tiene que ver con la terminología de potencia, ¿sí? Antes de abrir el Power, ¿qué hablamos nosotros los entrenadores? No, digo nosotros, no para ustedes, porque ya sé que ustedes tienen una capacidad hoy tremenda de análisis, que era la idea cuando arrancaron la universidad, y es como que tienen una ventaja. Pero ¿qué notan ustedes en el contexto, dentro de sus pares, cuando hablan de potencia? En cualquier deporte o ámbito. Por ahí en el gimnasio no ocurre tanto cuando hacemos entrenamientos complementarios de fuerza, ¿sí? Nos ponemos en el rol como entrenadores de fuerza y entrenamos complementariamente a Pepito, Josecito, María, pero sí pasa en el deporte. ¿Qué notamos nosotros? Y abro el micrófono y empieza el debate para después presentar. Cuando los entrenadores o preparadores físicos hablan de potencia, ¿qué notamos? ¿No notan algo como que hay un gris? Pregunto para que ustedes empiecen a pensar cómo los voy a zamarrear hoy. Yo tengo una frase. Sí. Perdón, bueno, creo que Métele, María, Hernán. que pasa con un montón de términos que todos sabemos qué es, pero no lo sabemos poner en palabras o no lo sabemos explicar todo de la misma manera. Y en ese todos sabemos qué es, quizás no es lo que nosotros creemos que es. Entonces, para la mayoría creo que potencia es hacer algo explosivo, digamos, y rápido y fuerte. Y bueno, cuando le decís, bueno, ¿y qué es? Ahí empezamos a hacer más agua. Te escucho, Hernán. No, yo te decía, Kevin, que del año pasado tengo un apunte anotado, que vos dijiste que potencia no se entrena, sino que se expresa. Y bueno, me quedó entre comillas ahí, la verdad que no. Lo tengo del año pasado, imagínate. Hoy vamos a entrar en eso, vamos a repetir mucho de lo que vos decís, porque eso quedó así en el aire, digamos, era como para darle un puntapié y eso no se evaluó, pero hoy sí, con toda la base que tienen, la vamos a discutir de nuevo. Estuve esperando hasta ahora, Hernán. No sé por qué me quedó ahí enganchado y vos sabés que me quedó y justo la pregunta hoy se me despertó. Lo que pasa es que eso no se evaluó y era adrede, digamos, era como para cerrar el año, así fue, creo que fue la última clase presencial y ahí murió la licenciatura el año pasado. Después entramos en exámenes finales, parciales y bueno, nada. Ahora vamos a retomar eso, ¿sí? Esa presentación, pero con otro nivel que tienen ustedes hoy de crítica y de análisis profesional. Yo quiero decir algo. ¿Sí? Nosotros por ahí, pedagógicamente, no yo, pero pedagógicamente los profes le dicen potencia a cualquier cosa que es más o menos rápida y con un poco de carga. Y por ahí, o sea, el término está bien usado pedagógicamente, pero no es estrictamente lo que sucede, digamos. Bueno, tal cual, y tiene que ver con lo que dijo Marian. Primero, nosotros como futuros licenciados tenemos que hablar de lo que es. No podemos no expresar algo que no podemos fundamentar o analizar en inicio, ¿no? Esa es la diferencia que tiene que haber entre un nivel académico de licenciado a un entrenador o profe, sin defenestrar a ninguna posición, pero sí el idóneo por ahí tiene mala práctica que la teoría y en el caso del licenciado debería por lo menos cumplir ese objetivo, ¿sí? No estamos diciendo que los parámetros son malos, sino que el nivel tiene que ser superior. Por algo están los niveles académicos, ¿no? Y por el otro, que tiene que ver con el término en sí, la potencia, bueno, justamente no se puede explicar porque en realidad hay una problemática con eso, que nosotros queremos volver lo que analiza la física en sí en un movimiento que no lo podemos expresar directamente. Entonces entra esta confusión con la velocidad y con la fuerza expresada en un tiempo, ¿sí? Y empezamos a enrollarnos con eso. Y cuando vamos a la práctica nos damos cuenta que entrenamos una capacidad, no un resultado de un número, sino lo que nosotros necesitamos expresar en nuestra posición, o la mayoría de los que está acá, que son preparadores físicos, una capacidad. Che, está más fuerte, está más veloz, y por ende suceden otras cosas que vamos a discutir hoy, ¿sí? Esto que analizan ustedes, no solamente yo, sino muchos entrenadores, se problematizan demasiado. Y con esto no digo que hay que, como chancho a la batata, todo bien, ya no pasa nada. No, al revés. Pensar esto
para poder decir, che, bueno, mirá, esto es lo que nosotros necesitamos, terminológicamente hablando, ¿sí? Ser sujetos más fuertes, sujetos más veloces y poder evaluarlo para nosotros mismos y no seguir insistiendo con que necesitamos fundamentárselo a alguien para decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, el primer paso a criterio nuestro en la universidad es que ustedes estén seguros de lo que están haciendo, entendiendo lo que están haciendo. ¿Sí? Miren, hace un ratito, cuando le mandé el mensajito ese del link de la clase, yo soy, no fanático, pero sí tengo relaciones muy familiares y profesionales con el Instituto de Córdoba, un club que me enseñó mucho y que me acogió en unos momentos profesionales interesantes de mi vida. Subieron un video analizando unas fotos en el gimnasio, haciendo una especie de postemporada y bueno, nada, estaban midiendo esto que vamos a discutir hoy. Pero ya en la foto del proceso donde mostraban su trabajo, el protocolo ya estaba para el traste, digamos. Entonces digo, pucha, un club, no sé si modelo, pero muy expuesto, de un nivel de primera división, analizado tercerizadamente, contratando un servicio para el medir la capacidad fuerza, bueno, nada, expuesto de mala manera a frente a otros profesionales, ¿no? Protocolarmente, y después, luego lo que necesitamos entender, que por ahí a nivel profesional, hoy en día, de varios aspectos deportivos, entrenar una capacidad, como por ejemplo la fuerza, es simplemente analizar que necesitan mejorar el nivel. No justamente que hay que medir un super protocolo para saber esto, ¿no? Esto que contaba Gena, che, mirá, probé este método y los guasos terminaron rotísimos. Y le encantó y le gustó, generamos adherencia. Estamos hablando de un método, eso es clave entenderlo. ¿Sí? Estamos entendiendo el método que vamos a utilizar. O sea, ¿cuántos profesionales ustedes conocen que entienden del método? Che, mirá, yo hago contraste francés por esto, por esto, por esto. Ah, pero no evaluás, sí, pero yo sé qué método hago y sé cuál es el camino. Bueno, qué interesante que es. Hoy creo que analizan más números y hablan de carga y hablan un montón de cosas y todo esto que vamos a discutir hoy es efímero, digamos. ¿Sí? Un poco con sentido de angustia lo digo porque es difícil formar profesionales que no comprenden esto. ¿Sí? Y a lo largo de los pasos de esta licenciatura, que para mí es muy interesante porque es muy íntima, ¿sí? Se llega rápido a ustedes el laburo que están haciendo y para nosotros es muy importante, no se pierde esto. Y uno ve profesionales a la par que no enaltece a la profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a ustedes le va mejor, a todos no va a ir mejor. Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Si a un preparador físico de fútbol le va bien y yo soy allegado a él, yo puedo saber el camino para que me vaya bien también. ¿Se entiende o no? O a priori que vivan de esto y que vivan bien, ¿no? Bueno, dejo de hablar agilada y ya comparto. Dato importante y no random. 27, o sea, no la presencialidad que viene, la otra, la última, ¿sí? Parcial. ¿No es que viene entonces 6 y 7? Ahí esa no. No, porque lo tenemos que tomar en conjunto con primero y tenemos que tener tiempo para la recuperación. Y los de primero tuvieron problemáticas con esto del aula que les decía que llevar, así que lo pasamos al otro presencial, y van a entrar los temas, más temas, ¿no? Eso no sé si es bueno o es malo, pero me parece que sí, que es bueno igual. Acá está. Si alguien escribió en el chat, no lo estoy leyendo. No sé si alguien sentió el ruidito, pero no sé si. Kevin, Sí. ¿cómo va? Yo te escribí porque estoy con mala señal y no me deja prender la cámara. Ah, Spam. bueno. Pero estás. Una bronca, no tengo el internet. Qué va. Me mienta, ¿no? Bueno, los dejo de ver ahora. Por un ratito nomás.
Confírmame si se ve, porfa. Sí, ahora sí. Espérate que... ¿Se ve todo? Ah, se ve, se ve, se ve. Sí. Exacto. ¿Y si pasa también? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, esto es algo de lo que venimos hablando, ¿sí? Hoy la temática de crítica constructiva y análisis crítico con la base que ustedes tienen, que no es, insisto, no es de bajo criterio, al contrario, esto los va a diferenciar de ser licenciados frente a un grupo académico de otro nivel que no la tenga, o debería ser eso. La temática es derivado del levantamiento olímpico y potencia en deportes, ¿sí? Donde quiero que hagamos énfasis en la potencia como contenido y la potencia como, entre comillas, capacidad. Bueno, ya lo he nombrado varias veces. Arthur me parece uno de los filósofos pensadores más interesantes y sobre todo en este momento donde hay muchísima información, que hay tanto influjo de información que hasta desinforma. Me pareció bastante interesante esta frase en donde tiene que ver con lo que hicimos al principio, ¿no? Y que capaz que nos haga hacer un clic o pensar un tanto más críticamente y por ende avanzar un poco. Un dato de color para iniciar la presentación. Cuando hablamos de criterio, ¿sí? Esto automáticamente debería ser una sintomatología de todo entrenador que planifica, ¿sí? Me proponen el contexto, me proponen el trabajo, me proponen el grupo humano a entrenar, me proponen la realidad estructural, es automáticamente cuando en la cabeza, es más, en ese momento que me están hablando me tiene que venir el criterio de selección. ¿El criterio de selección de qué? Criterio de la objetivación, ¿qué objetivos puedo pretender yo con lo que me están contando, con la información que tengo y lo que se pretende desde la realidad donde me contratan, ¿no? Y el criterio de selección de todo lo que tienen que seleccionar, tanto metodológicamente hablando como en subsiguiente ejercitaciones y ejercicios. Y por último, y dato no menor, y detalle no menor, es la dosificación, es cómo yo distribuyo eso a lo largo del tiempo. Esto que está dentro de la flecha, que parece algo muy simple, algo como que es muy... parecería que hablo verborrágicamente de lo que estoy diciendo, es algo que todavía no está resuelto, porque generalmente los entrenadores siguen insistiendo con el comienzo al revés. Piensan primero en la dosificación, cuántas veces voy a entrenar a fuerza, cuántas veces voy a entrenar a velocidad, qué es la necesidad que tengo que cubrir, sin antes pensar el objetivo que se proponen, o arrancan el camino al revés. Y entonces este control de carga, este control de situacional, se vuelve totalmente transversal, ocurre en ese momento solamente y sirve para comprobar si el trabajo está bien hecho o no. ¿Que es parte del proceso? Sí, es parte porque nosotros tenemos que brindar un resultado que se pueda medir, pero también nosotros como profesionales tenemos que medir si realmente es bueno lo que nosotros seleccionamos y si no hay algo mejor que podamos hacer. Y no precisamente para el grupo, equipo o estructura que me contrata, sino también para que como entrenador o preparador físico en sí pueda llegar a crecer en esta caja de herramientas que le decíamos al inicio de cursada del primer año, ¿no? Que se empieza a llenar con más efectividad. Esto es una frase mía, no la van a encontrar en ningún lado, pero la quiero compartir con ustedes porque me parece que es adecuado y pueden estar de acuerdo o no. Si no están de acuerdo, lo discutimos. Mi intención no es convencerlos, pero sí me parece que en algunos casos podemos pensar igual. Para mí el mejor ejercicio no existe, porque no hay un ejercicio que cumpla solamente una determinación específica. Y doy siempre el mismo ejemplo. La sentadilla la hace todo el mundo desde que nace hasta que casi deja esta tierra, por el simple hecho de aplicabilidad en la vida, ¿sí? O aplicabilidad específica. Y esto que tiene que ver con que el mejor ejercicio no existe, es también un tipo de ironía para no enlatarse en un modismo de hacer siempre lo mismo para la misma realidad, sino que el repetir un ejercicio, pero en diferentes contextos, lo que cambia es el modismo o la metodología que vamos a utilizar. Y es ahí donde está la clave del entrenador y no en la selección del ejercicio en sí, sino en el paso previo. Entonces,
como comenzando un análisis contextual, la primera importancia, una vez objetivada la realidad, es, y utilizado el método para mejorar lo que nosotros queremos en esos objetivos, ¿qué ejercicio seleccionar? Bueno, es una pregunta que nos hacemos muchas veces y que a priori no sé si tenemos totalmente organizado esto en nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa selección, ¿sí?, se determina generalmente con el objetivo previo y muchas veces debería fluir, ¿sí? ¿A qué digo yo fluir? Che, tengo que entrenar la fuerza máxima, ya debería tener mis ejercicios seleccionados y agrupados para entrenar la fuerza máxima, ¿sí? Independientemente de que ese ejercicio lo puedo usar para otras cosas, pero a priori en nuestra selección debería ser para entrenar eso y diferenciar ese uso con respecto a otros. Teniendo en cuenta el contexto marcado, que es lo que habíamos iniciado en el análisis crítico cuando empezamos la primera unidad, no sé si recuerdan, capaz que fue hace bastante, no lo tienen tan fresco, pero tiene que ver con eso. Y determinando de esta manera cómo nosotros lo adecuamos sin caer en esta especie de sesgo de desconfirmación, digamos. Eso es una realidad que pasa mucho en la estadística, ¿sí? Y pasa mucho, lo pueden analizar, lo pueden googlear, lo pueden buscar luego, es algo que sucede mucho con esto de dudar o no interpretar lo que yo quiero decir. Esto que dijo Marian al principio, bueno, pasa por ahí. Esta es como otra frase random, ¿no? Que por ahí les puede llegar a quedar. En el pueblo o en el interior le decimos ser porfiado, ¿sí? Muchas veces uno tiene que hacer un trabajo silencioso o demostrar con resultados para afirmar que lo que hace es bueno, ¿no? Lo que yo quiero hacer hincapié con esta exposición de este personaje que traigo es que nosotros nos tenemos que convencer de lo que estamos haciendo y por ende interactuar con nosotros mismos, que es algo que por ahí no sé si hacemos mucho o la primera salida es consultar con alguien y no hacernos dudar nosotros mismos y tratar de comprobarnos que esto funciona o que el camino que tomamos es el correcto o si tenemos que ajustar algo. No sé si les ha pasado. Y acá entramos al término de la potencia, ¿sí? ¿Qué es realmente lo que nosotros entrenamos? Bueno, desde la física, la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Eso todos lo sabemos, es terminológicamente así, y se analiza y se estudia profundamente desde la física, desde la secundaria, hasta que si un sujeto va a estudiar ingeniería o algo que relacione la física como análisis de estudio o asignatura tronco, ¿no? En el Sistema Internacional de Unidades de Medida, esta expresión, ¿sí?, se mide en vatios o en watts. Generalmente los dispositivos electrónicos que derivan el análisis de esta expresión los miden en watts, ¿sí? En una unidad de tiempo de ejecución de joule, o sea, es igual a un joule por un segundo. En una definición concreta, buscando un análisis un poquito más específico en el ámbito del deporte y la actividad física, la potencia es la relación del tiempo a la que se realiza el trabajo, ¿sí? Y es derivada, y esta es derivada del temporal de trabajo. Se usa mucho la palabra trabajar algún segmento, trabajar algún grupo muscular cuando hablamos de fuerzas. Entonces por ahí podemos tomar esto como contenido de enseñanza pedagógica que había nombrado el compañero y decir, bueno, ¿lo llamamos trabajo o lo llamamos movimiento? O si lo llamamos movimiento, ¿de qué terminología estamos hablando? Bueno, una del trabajo, si la hablamos desde esta definición, no estaría mal. Y acá está la fórmula que pueden llegar a encontrar o analizar en algún dispositivo que se utilice. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Bien. Bien, y entonces, todo lo que yo le dije hasta el momento, en esta verborragia que tengo, la manera de hablar, ¿qué usamos nosotros como entrenadores? ¿Qué sería más efectivo usar al criterio de que yo le quiero trasladar? Bueno, la potencia entonces trabajo sobre tiempo, ¿sí?
Y si hacemos un análisis en nuestro contexto laboral o profesional, hablando del entrenamiento de la fuerza, si la potencia aumenta, directamente la expresión de fuerza también. ¿Sí? Eso es una relación directa que hay. Yo aumento la potencia, o sea, veo que la potencia aumenta expresadamente en un dispositivo, nos dice también que la fuerza va a aumentar. ¿Cuál trabajo es el que debo tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de expresar esto? ¿Y qué tiene que ver la potencia media en todo esto? ¿Ustedes vieron los dispositivos, están usando los dispositivos electrónicos? ¿Analizaron con algún profe, con algún docente o con ese o con alguno de los chicos de Evolution la potencia media? No, creo que no, potencia media no. Bueno. Sí, con el encoder, profe. Claro, con cualquier dispositivo en realidad que mida fuerza, fuerza por unidad de tiempo, la va a expresar, porque es justamente una derivada. Bueno, la potencia media a la hora de estandarizar algún protocolo o sistematizar alguna investigación es la que se usa por fórmula derivada y por ser buena al someterse a diferentes usos, no me sale la palabra, usos estadísticos, ¿sí? Es la que más fiel va a ser a la hora de tomar muchos datos, ¿sí? Eso lo pueden analizar mejor con las profes de bioestadística, pero la mayoría de los que usamos dispositivos electrónicos vamos a los picos máximos expresados en un momento determinado. Por eso insistía que es demasiado transversal lo que nosotros usamos a la hora de medir rendimiento. O sea, que nos va a servir para ese momento, en esa situación. Y cuando analizamos la fórmula de fuerza, que eso ya lo vieron con Rodri, que es masa por aceleración, miren qué interesante es este análisis. Si la fuerza aumenta, directamente la expresión de potencia también. Entonces, ¿cuál nos convendría usar a nosotros sabiendo esto? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a ustedes cuando yo les muestro las dos fórmulas? Y teniendo en cuenta la situación contextual de cada uno a la hora de entender que necesitamos que aumente. Bajar la fuerza, la masa. Claro. ¿Qué es lo que podemos controlar? Más rápido, lo que a priori estoy segurísimo que el 100% de esta clase lo sabe hacer, que es hacer que la gente mueva kilos y que lo muevas más rápido, sin ni siquiera tener un encoder. ¿Sí? Entonces, por ahí, cuando presentamos las dos fórmulas que muy pocas veces se estudian juntas, nos damos cuenta, bueno, pero si aumento la fuerza máxima, directamente la expresión de potencia medida, expresada, va a aumentar. Ahora, ¿qué es lo que yo no puedo dar cuenta de esta potencia cuando un entrenador viene y me dice, yo lo quiero más potente a mis jugadores? Entrenámelo. ¿Qué es lo que no puedo expresar? La velocidad ahí. Y ahí entra todo el quilombazo. Porque justamente lo que el entrenador quiere es que se muevan rápido. ¿Cuántas veces sintieron, pasa mucho en el fútbol, en el básquet me pasó en el inicio, que, qué potente que están? Y vos los veis y se mueven rápido. No sé si se mueven potente. Porque a la expresión visual lo que hacen es correr más rápido, más veces. ¿Sí? No sé si le habrá pasado. Entonces, si hablamos desde el uso terminológico, la potencia no se entrena, esto que te había quedado, Hernán, sino que la potencia se va a expresar. ¿Sí? Lo que se busca mejorar son los niveles de fuerza en un tiempo determinado. Mover mucha, ¿sí?, masa en un tiempo más corto. Eso es lo que nosotros contextualmente hacemos en un lugar muy simple que es el gimnasio. O que la mayoría de ustedes lo hace, ¿no? Entonces, la expresión de potencia en el rendimiento deportivo, ¿sí?, radica básicamente en lo contextual pragmático en mejorar el nivel de fuerza máxima. Si no, no vamos a mejorar nunca la potencia. Por eso, la crítica que ustedes van a ver en muchos entrenadores es que si sus deportistas mueven poca masa rápidamente, la expresión de fuerza-potencia a la hora de medirlo no va a dar una realidad situada a la hora de la velocidad expresada, ¿no? La utilización de esta terminología, ¿sí?, solo se expresa como tal en los dispositivos de valoración. Cuando nosotros vemos la valoración en los dispositivos,
no podemos criticar que está mal expresada, porque en realidad está midiendo la potencia que expresa esa fórmula. A lo que yo voy y a la crítica constructiva que hago y a la manera que quiero que ustedes piensen, o trasladarle por lo menos la duda, no sé si los voy a convencer, es que nosotros como contenido y como capacidad a la fuerza, a la potencia no la entrenamos, ¿sí? La podemos hacer expresar en un dispositivo, pero no la entrenamos. Lo que entrenamos es los niveles de fuerza o los niveles de velocidad en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, va la frase que le quedó a algunos, que la potencia no se entrena, sino que solamente se expresa al mejorar los niveles de fuerza máxima en el menor tiempo posible, ¿sí? También sé que muchos entrenadores piensan igual, pero no lo explican de la misma manera. Y a priori, con Rodri, lo que hicimos durante mucho tiempo es tratar de llevar los contenidos a entender esto, ¿sí? Fíjense ustedes que muchas veces no nos escucharon a nosotros nombrar la potencia como capacidad física o como contenido de una capacidad, ¿sí? Porque directamente no la expresa nadie así en las teorías de estudio. Y creíamos que era necesario discutirlo cuando hablamos de derivado de levantamiento olímpico, porque a priori lo que piensan en el contexto vulgar o del uso de los derivados, que es para entrenar la potencia. Bien, entonces a partir de toda esta chimichurri y todas estas ensaladas que les hice, deriva la utilización de los levantamientos olímpicos y de los derivados del levantamiento olímpico. Y acá hago una pequeña pausa para verle un poquito la cara y saber qué piensan con lo que yo les estoy diciendo y si entendieron el camino, por lo menos ideológico, ¿sí?, que uno les quiere expresar. Porque sé que a partir de ahora para adelante es como es, digamos. Vamos a hablar de derivado, una clasificación, podemos analizar si se puede expresar más o no un ejercicio, en qué contexto. Eso me parece que hasta pueden ser mucho más expertos que nosotros los docentes por la utilización propia. Pero me parece que radica ahora acá este pensamiento. Y de paso me tomo un mate porque hablé mucho. Kevin, vos sabés que ayer escuchaba a Marcos Soriano, que es un entrenador de weightlifting de España, y justamente hablaba de esto y decía que la potencia es una derivada de la fuerza, que es lo que dijiste vos, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque en definitiva lo que nosotros entrenamos en el gimnasio es intentar mover los kilos, pero la mayor cantidad de kilos lo más rápido posible. Y hoy justamente agarré el encoder y me puse ahí a trabajar un poco y me di cuenta que a mayor, ¿cómo es? Fue con un solo favor, igual. La mayor cantidad de kilos que le iba poniendo, movía más rápido la barra, hasta que llegó un momento que no. Claro. No. Y si a eso, Gena, vos lo trasladás a un dispositivo, ¿sí?, y utilizás esas métricas de potencia sin tener en cuenta el tiempo, ¿sí?, solamente con el valor de los watts, vas a tener un sesgo muy grande, que es el problema que hay hoy, ¿sí? Te miden cadena posterior, cadena anterior, los picos de fuerza máxima, y te quieren cruzar un dato como puede ser el de la velocidad de la barra en un derivado, ¿sí? Y no tiene muchas, no es muy fiable de esos datos al correlacionarlos, ¿entiendes? Sí. Eso a mí me preocupa. Me preocupa porque miden el rendimiento numéricamente con algo que no tiene sentido, digamos. Y que hoy hay un entrenador del primer mundo hable de esto y lo exprese en las redes sociales, está bueno igual. Está bueno. Yo no le llevo a nadie, le llevo a ustedes y ustedes por obligación, que a priori son alumnos que vienen con un ritmo interesante de estudio, pero si aquel entrenador que no va a la universidad no se encuentra con estas cosas, ¿sí? Yo quisiera saber cuántos de ustedes conviven con la terminología potencia como contenido. Si ustedes en su objetivo ponen mejorar los niveles de potencia. O sea, yo me lo pregunto y está bueno que lo discutamos, ¿sí? Acá nadie va a juzgar a alguien que haga bien o mal las cosas. De hecho, ya saben que no sucede eso. Pero sí empecemos a pensar si realmente es un contenido, si lo podemos poner
o el contenido es entrenar la fuerza máxima en una unidad de tiempo. También nos limita a pensar el perfil de fuerza-velocidad. Sabemos que tiene un sesgo muy grande el perfil fuerza-velocidad. Más sobre todo los que entrenan en deportes de equipo, porque tienen que tener un perfil por cada jugador. Y no podemos medir el tiempo que mueve la barra un jugador con palancas largas o con palancas más cortas. Bueno, tiene un par de cosas interesantes a tener en cuenta. Kevin, yo Sí, Juan. creo que un poco esta conversación se retrotrae a la clase que tuvimos con Rodri la semana pasada, que creo que se encuentra una zona óptima de trabajo de potencia, en el que, a ver, sin poder medirlo y solo con el ojo humano, lo pones al atleta a mover kilos y cuando ves que pierde un poquito de velocidad de ejecución, creo que te está sobrepasando de intensidad de carga, y viceversa, digamos, si es muy baja la carga y la barra se desplaza a altísima velocidad, creo que todavía te quedan algunos kilos por meter. Pero coincido con vos que es entrenar siempre la fuerza, en una de esas la manifestación de fuerza explosiva, con la intencionalidad de movilizar la carga Claro. la mayor Bueno, cantidad es que posible. ahí terminológicamente está siendo muy concreto. Estás entrenando, supongamos, ¿no? La fuerza explosiva en esa unidad de tiempo. Y está buenísimo, que no me escuchen la Evolution, pero está buenísimo que ustedes, sin un dispositivo, ya empiecen a tener esa realidad del ojo, ¿no? Che, bueno, si tengo un dispositivo, bárbaro. Si lo puedo usar en un plantel, espectacular. Si no lo tengo, ¿cómo hago? Pero está bárbaro que digamos, se expresen de esta manera. Estoy entrenando la fuerza explosiva en unidad de tiempo y sé que tengo que mover más kilos. Bárbaro, estás dentro del parámetro de la clasificación de fuerza. Nada raro. Capacidad motora, fuerza y sus clasificaciones. Ahora, insisto, el problema está cuando nosotros en nuestro papelito escrito en el Excel ponemos mejorar los niveles de potencia y lo ponemos como contenido. Claro. Ese es el problema. Porque, ¿cómo hacemos medir la potencia expresada? Sabemos que tenemos que mover kilos, como dijo Juan, y lo expresó bien. Pero bueno, entonces, ¿por qué no ponemos, digo yo, fuerza explosiva, picos de fuerza máxima, y si nos queremos meter en algo más específico, tenemos un encoder en tanto metro por segundo, como objetivo? ¿Por qué nos complicamos nosotros mismos? Y aceptamos cuando un compañero de laburo dice, che, estamos entrenando potencia. No, no estamos entrenando potencia. ¿Vos qué querés entrenar? ¿Qué querés? ¿Que corran más rápido? Bueno, listo. Ahí busquemos el camino. Pero no son jugadores potentes. ¿Se entiende? Creo que una de las problemáticas que deriva a esta situación es el uso de los GPS mal entendidos. Porque expresan watts. ¿Ustedes analizaron algunos datos de GPS? Bueno, en la mayoría, digamos, de los analistas que hay hoy dando vuelta en Argentina, te marcan en unas comparaciones, en unos gráficos espectaculares, todos dinámicos, los niveles de potencia. Te dicen que el jugador es potente. O el jugador más potente, te dicen. Y tiene que ver con esto, con los desplazamientos por unidad de tiempo, pero es expresado, no quiere decir que sea un sujeto fuerte. ¿Sí? Y pasa mucho en el fútbol que utilizan esos datos para hablar de rendimiento. Bueno, es ahí donde hay una problemática grande. Y insisto, a mí me acongoja y me asusta, porque está pasando a los niveles cada vez más del amateurismo y generan un problema y aumentan los rangos lesivos, porque cambian totalmente la metodología, porque esos datos tienen un sesgo muy grande, ¿sí? Muy grande. Supongamos que reciben un plantel, ustedes hoy, ¿no? A mí me gusta contextualizarlo al toque. ¿Qué diferencia hay hoy en potencia expresada en 100 watts? O sea, que yo tire 100 watts más que Juanjo. ¿Qué diferencia hay hoy significativa si los dos estamos en un plantel? Hablando numéricamente. Ninguna. Es poquito, digamos, si lo analizamos como diferencia, ¿no? Ahora, cuando ve los kilos que mueve Juanjo y esa diferencia de 100 watts y ven mis dos tapitas de alfajores, y van a decir, y sí, es recontra significativo. Pero eso no se usa. O sea, como que se dejó totalmente de lado. Y en realidad lo que importa primero es eso. Ahora, si medimos lo mismo, tenemos más o menos el mismo rendimiento en los test básicos y estamos hablando de más o menos 10 kilos de diferencia en un RM de sentadilla, y sí, usemos los watts.
no hay problema. Bueno, esto que yo les cuento se expresa en la primera división y en niveles profesionales. Es un rollo, es un mambo muy grande que hay hoy. Kevin, Sí, Mari. yo no entiendo tanto del tema ese, pero sí he escuchado mucho el tema de los ciclistas que entrenan por watts de potencia. Ni que hablar con el potenciómetro de la Todo el palanca. tiempo el entrenador le pasa el entrenamiento, dicen, bueno, a tantos watts, entonces, ¿qué sería? Es como que... Bueno, claro, tal cual. Y te sumo, Marisol, es un gran problema el de medir los watts porque tiene que ver con vamos a hablar en criollo, ¿no? Si me escucho en ciclista me va a putear, pero el nivel de palancazo que vos le metés es abismal. Encima, la mayoría de esos entrenamientos son virtuales, ¿no? ¿Cuándo evalúan un RM de esos muchachos? ¿Cuándo? No, nunca. ¿Y cómo se sacan los watts entonces? Y porque tienen los potenciómetros en las bicicletas. Claro, totalmente de una fórmula teórica de no sé quién. Estas dos fórmulas que le mostré. Ahora bien, planifican carreras desde esa realidad. Che, en esta pendiente tenés que tirar tantos watts. Está bien, en un ciclista del Tour de France te la banco, no hay problema, porque están medidos hasta, no sé qué más le falta medir a ese muchacho. Pero en un corredor amateur, como la mayoría que sabemos que le pasan, pero que tiene el acceso a un potenciómetro por un buen nivel económico, ¿cómo hacen? O sea, el sesgo no es grande, es enorme. Es enorme. Y a priori no lo cruzan, porque no entienden la relación, con los batidos por minuto, las posiciones por minuto del ritmo de carrera. ¿Sí? Que esto lo habrán visto cuando midieron lactato. Mido el ritmo de carrera, ¿sí? Con el nivel de batidos por minuto, o en el caso de la frecuencia cardíaca, y eso tiene mucho más relación. ¿Sí? ¿Qué importa qué palanca tenga puesta o qué corona tenga puesta si me va al ritmo que yo necesito? Y a priori cuando lo entreno para mejorar eso. Porque los watts, cuando yo lo hago palanquear más fuerte, y en esa palanqueada lo hago en una sesión, en 300 metros me va a cambiar el total. ¿Se entiende? Bien, y si investigás un poquito, Marisol, y te vas a sorprender, preguntale a alguno de estos atletas ¿cómo te evaluaron la potencia? ¿Cómo te dijeron? Sé que tienen test, porque muchos tienen los rodillos, son Claro. rodillos inteligentes, porque Claro, le sí, dicen ellos, que te evalúan, te toman un test de tantos minutos y te saca cuántos watts, o sea, creo, por eso te digo, no estoy mucho en el tema del ciclismo, pero... No, está bien. Igual es espectacular el ejemplo que diste porque sucede en una población muy específica que a priori cambia más que en el contexto como estaba hablando yo, el fútbol, el básquet o lo que fuese el vóley, porque GPS lo utilizan de otra manera. Este potenciómetro es directo, el otro que utilizan es indirecto. ¿Alguna vez vieron los potenciómetros en las palancas de la bici? Está puesto en el eje de la palanca en sí, entonces mide cada fuerza que se hace a favor de la gravedad, ¿no? Una tecnología muy importante. Este test que vos expresás en este rodillo inteligente es más o menos como cuando la Nutri le hace una bioimpedancia a los pacientes que van. ¿Le va a servir? Sí, le va a servir para dato inicial. Pero si ese día planifican todo, sale y hay un viento norte a 200 km por hora y capaz que el potenciómetro se fue al diablo. Pero no quiere decir que la sesión no sea efectiva. Ahora, si estos datos lo cruzarían con algo de gimnasio y un dato de fuerza máxima o picos de fuerza máxima, estaríamos hablando de otra cosa. ¿Se entiende? Utilizar solamente los watts para entrenar o para decir que el atleta mejoró es el problema, es donde yo quiero hacer el foco. ¿Sí? Ahora, utilizar los watts por kilo que mueve es otra cosa. Yo te tiro 300, re débil el Kevin, 300 watts con 50 kilos y Juanjo me tira 1200 watts con 50 kilos. Bueno, la capacidad de Juanjo es mayor. De Juan José, perdón. ¿Se entiende? A eso quiero ir.
básicamente. Sí, lo que vos, a ver si entendí, lo que vos tratabas de decir es que miden a los jugadores solo por watt y no por la masa, correlacionándolo con la masa que desplazan, digamos. ¿De cuál? O sea, un tipo que pesa 100 kilos y levanta 100 kilos a, qué sé yo, 1 metro por segundo, produce 100 watts. Están comparando contra uno que pesa 50 kilos y levanta más o menos lo mismo a 100 watts. Claro, O sea, ¿de o el mismo tipo, pero el sesgo es muy grande porque básicamente moviéndole 3 kilos de cada lado ya cambia. Pero no es significativo en el contexto, ¿me explico? Sí, por supuesto. Bueno, a eso voy. Bárbaro y menos mal que se va entendiendo. Bien. Pasamos a la utilización de los levantamientos olímpicos y derivados de levantamientos olímpicos. Le hago un resumen, porque esto ya lo vieron con Rodri. Son ejercicios diseñados para mover mucha masa, ¿sí? O básicamente la técnica va hacia ese sentido. A priori, una vez que se mueve mucha masa, tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible para evitar cualquier tipo de lesión. Estamos de acuerdo en eso, porque si no, no voy a poder meterme abajo de la barra o no voy a poder desplazar eso sagitalmente en algunos ejercicios. Y como última generalidad, utilizando eficientemente varios grupos musculares, ¿sí? O distintas cadenas en acción, ¿sí? Por eso cuesta tanto enseñar estos ejercicios en inicio, o tengo que armar una metodología de enseñanza para poder utilizarlos antes de hacer todos estos pasos de cargar mucho y cargar esa carga en poco tiempo. Bien, alguna que otra clasificación. Esto es un compendio que traté de hacerle dentro de lo que creo que se utiliza mucho en el área deportiva, sobre todo, ¿sí? En el grupo 1 están los ejercicios competitivos. Estos estoy casi seguro que están en el PDF que le pasó Rodri a lo último, ¿sí? El arranque clásico y el envión clásico. ¿Los conocen? ¿O lo han visto? Sí, claro. Sí. No quiero hacer mucho foco en eso porque técnicamente se analizan desde la competitividad. En el grupo 2 están los arranques con desliz profundo, ¿sí? Dentro de esa característica les puse el arranque suspendido, el arranque colgado desde rodilla, el arranque colgado de medio muslo, el arranque colgado desde la ingle, ¿sí? Distintas fases, el arranque colgado desde soportes desde la rodilla y el arranque desde soportes desde medio muslo. Esta clasificación, ¿sí? La pueden ir buscando y van a ver pequeños detalles. Hay un par de videos que no me acuerdo dónde están en YouTube, quién es el que lo subió, para que lo busquen, que va analizando los distintos recorridos en la barra con un atleta que mueve muchos kilos, cómo el cuerpo va tomando esa extensión de cadera muy interesante y los va complementando con algunos ejercicios auxiliares. Es difícil encontrar esa clase de sujetos porque va armando o va entrelazando la combinación de la sesión. A mí, con jugadores muy altos, me da mucho resultado el arranque desde soporte para evitar las posturas o las malas posturas o las posturas erróneas cuando tenés muchos atletas, ¿sí? Muy profunda las flexiones. Y el arranque colgado de medio muslo para mover kilos rápido, ¿sí? Me sirve bastante con jugadores de más de 1,90 m. Y no reniego tanto a la hora de enseñar. ¿Alguien ha utilizado alguno de estos? Yo voy a ir preguntando para ir sabiendo dónde hacer foco. Sí, el de la rodilla, el más usado. Sí, se usa mucho el de la rodilla y el de medio muslo. Pocos utilizan el desde soporte, o sea, que, por ejemplo, como está la imagen, la barra está apoyada, los discos están apoyados en el cajón y de ahí arrancar, ¿sí? Si no lo hicieron, pruébenlos y analicen la adherencia que tiene en la técnica, ¿sí? Muchas veces van a renegar menos cuando la barra está apoyada, ¿sí? Porque saca una sensación y pueden corregir algunos gestos que ustedes necesitan que lo hagan más rápido. Yo lo uso mucho con los iniciantes, digamos, cuando empiezo a enseñar estos ejercicios, me sirve para evitar una hiperflexión de la espalda baja o algún desplazamiento que yo no quiera que ocurra. Por ejemplo, el desplazamiento hacia adelante. Kevin. Sí.
también metodológicamente se llama arranque de potencia. O sea, vendría siendo Claro. un quilombazo. Esa es otra que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Por qué le seguimos diciendo arranque de potencia? Y eso sí quedó muy adherido a los jugadores. El arranque de potencia, el arranque de potencia. Yo le pongo arranque colgado medio muslo, o lo abrevio, y dice, profe, el arranque de potencia, te dicen. Kevin, vos sabés que yo creo que cuando va el jugador le decía arranque de potencia, ellos entienden como que tenés que moverlo rápido y en ese sentido está bueno. Hablando metodológicamente, no lo tengo que hacer rápido. Pero ahí nosotros podemos enganchar eso como diciendo, rápido no quiere decir potente en sí. Por eso yo trato de no utilizarlo. Hace varios años que saqué ese término. Pero al día de hoy, cuando recibo un jugador nuevo en el plantel, sigue pasando. Es lo que dice Juan, sigue pasando. Arranque potencia, profe, te dice. Yo no usé nunca el término potencia. O sea, siempre desde que leí esto, lo de... No me acuerdo qué autor que empezaba a hablar de la velocidad y de cómo medirla. ¿Gonzalo Vadillo? De Vadillo, dejé de decir potencia, porque físicamente todo el tiempo estás produciendo potencia, digamos, y es como... bueno, la cuestión, yo lo uso mucho en la ingle, y me da resultados, ¿sabes? ¿Desde la ingle? Sí. Sí, yo no porque tengo jugadores de más de 1,90 m. Pero sí entiendo que aquellos que tengan jugadores tal vez de 1,90 m para abajo, o a priori de palancas de miembros inferiores más homogénea, sí te sirve por el empuje que le da. Pero a mí me hace renegar mucho la enseñanza, o el control de la técnica, ¿sí? Generalmente uno va a la eficiencia del movimiento, que lo haga rápido y pesado, y con la técnica, ¿no? A menos que todos tengamos una barra y un rack para cada jugador. Que creo que no hay ninguno en esta reunión todavía. Yo lo hago así porque inicia más o menos desde donde, viste que hay un punto en el mal levantamiento que toma contacto con cierta parte de la cadera. En este. Exacto. Y al partir de ahí, después se lo voy enseñando hacia abajo y ahí como que les queda un poco mejor. Eso es lo que yo hago, no sé. Está bien. Igual en la clase presencial vamos a tocar un poquito estos tabúes también que hay, ¿no? Y entre todos también que vayamos viendo cómo uno corrige el ejercicio, cómo uno va analizando el otro. ¿Sí? Porque también es parte de entender, más ojos ven a una técnica. Bien, los tirones de arranque se lo puse en el grupo 3, ¿sí? Esto se usa muchísimo en rugby, mucho. Yo en básquet traté de implementarlo, cuesta también por el largo de palanca. Lo vi hacer hace poco en gimnastas, ¿sí? Europeos. Impecable, me encantó cómo lo tiraban. Acá le puse el tirón de arranque desde la rodilla y hasta la rodilla, el tirón de arranque del medio muslo hasta el medio muslo, el tirón de arranque de la ingle hasta la ingle, con soporte en cada segmento y los hipertirones desde cada segmento, ¿no? Como esta subclasificación que hay. Por ahí uno no le da bola a los diferentes detalles en métrica, ¿sí? Desde la rodilla, desde el medio muslo de la ingle, y cambia bastante porque estamos hablando entre 10 y 15 centímetros de diferencia, que también se trasladan en el plano anteroposterior, en cuánto saco la cola y cuánto meto la cola, ¿no? Esta flexo-extensión de cadera. Por ahí el que más se usa, desde la rodilla hasta la rodilla, o el tirón de arranque convencional. Insisto, a mí me da mucho resultado usarlo con los iniciantes, con un soporte, para evitar la caída rápida y para evitar el desplazamiento hacia adelante. En el grupo 3 aparecen las cargadas. En el grupo 4 las cargadas. Esta clasificación de grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 tiene que ver también con una metodología, ¿sí? En donde el grupo 1 solamente se utiliza para el sistema competitivo o los altos niveles de deportistas o alumnos que mueven muchos kilos, y el grupo 2, 3, 4 como una manera metodológica de ir armando la enseñanza del grupo 1. La cargada convencional aparece en esta clasificación, la cargada colgante suspendida, la cargada colgante de media tibia, y así sucesivamente
solapando los segmentos y con las hiperextensiones o la famosa cargada de potencia, que es lo que decíamos. Esta terminología se la puse porque se sigue usando, que es lo que decía Juan, y a priori nosotros podemos utilizarla, como decíamos, o directamente a utilizar el término cargada en sí. ¿Sí? Si ustedes lo van a la clasificación de ejercicios, aparece, o lo quieren googlear para ver cómo es la técnica, aparece así. En el grupo 5, los segundos tiempos, que acá sí hay más quilombo, digamos, porque el CrossFit como que enlató estas clases de ejercicios y a priori, a mi criterio, los enlató demasiado livianos, digamos. Entonces, hay como una desconfianza de estos ejercicios. El segundo tiempo por delante, el segundo tiempo por detrás. Se utiliza más el por delante por seguridad y angulación de las escápulas. El por detrás se utiliza más técnicamente con algunos niveles elevados. El segundo tiempo de potencia por delante, el segundo tiempo de potencia por detrás para diferenciar el recorrido de la barra, ¿sí? El segundo tiempo con pausa isométrica. A mí me gusta usar ese mucho porque corta el recorrido y concientiza el movimiento de la barra, simplemente por enseñanza metodológica, ¿sí? El medio segundo tiempo no lo he visto tanto, pero se usa, sobre todo cuando saltamos el nivel de básico a elevado en mover cargas. Fuerza con impulso por delante y fuerza con impulso por detrás. Kevin, ¿en qué momento se hace la fuerza isométrica esa, la pausa? Cuando está la extensión completa de tren superior y la flexión a priori completa de tren inferior. Como esa pequeña mantención, ¿se entiende? De segmentos. ¿En la recepción? Claro, o sea, cuando recibí la barra. Claro, sí, como ¿Sí? eso Ahí parecía la foto, Juanjo. Sí, a priori no tiene mucha angulación de rodillas, pero se entiende que sí. Bien. Esa foto la puse como para entender que la barra va arriba, pero... Como una metida de arranque. Algo así, ¿sí? Que podés jugar un montón con esa isometría. ¿Se entiende? Puede ir a squat. Es lo que se busca en realidad. Y si a los pibes más jóvenes le enseñamos desde ahí, aumentamos muchísimo el recorrido. Muchísimo el recorrido. Aunque todavía hay como un poco de miedo con la profundidad de la sentadilla. Estabilidad articular, sobre todo, porque por ejemplo yo que tengo pibes de 16, 15, 16, todavía en tejido conectivo, digamos, es muy laxo, nada sólido, entonces también me gusta decir que en esta recepción aguante un segundo, porque te vuelven instantáneo, para lograr por lo menos estabilidad del hombro. Claro, Y el codo. si vos lo mirás de costado, a lo mejor todavía no están metidos en sí. No, ni hablar. Queda como por delante. Bueno, a mí me dio resultado hacerlo en enseñanza con una... ¿Vieron las gomitas que se usan un montón? A mí me encanta, soy fanático de las gomitas esas. Que el compañero tire de atrás, ¿sí? O sea, la gomita, que él concientice el movimiento del hombro y que se meta abajo. Es abismal los valgos rodillas que hay y tremendo, ¿no? Pero entiendo que no es tan nocivo en estas edades si a priori enseño la movilidad articular y busco profundidad en los ejercicios básicos de la fuerza, ¿no? Sí, aparte quizás esos valgos no sean por debilidad muscular, sino por control neuromuscular, porque capaz que el vago está más concentrado en sostener la extensión en miembro superior y se olvida de las piernas, por ejemplo. Sí, y seguramente por compensar el acortamiento de cadena posterior también. Pero digamos que no es tan nocivo en ese ejercicio. Claro, porque es con banda. Claro, por eso lo utilizo con eso y me encantan esas bandas. Yo creo que uno de los mejores inventos para el ejercicio para entrenar son las bandas, porque te dan posibilidades de enseñanza no tan nocivas y tenemos como un margen ahí. Bien, grupo 6, los tirones de envión, ¿sí? Con toda la clasificación muy similar a la anterior. ¿Sí? ¿Alguien utiliza las hiperextensiones? ¿Cuáles serían esas?
Se ve mucho, 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 mucho en previas o en derivados, los que, no me sale el nombre del aparato, está todo en inglés. Ah, lo del banco que usan los chinos. Bueno, Sí, lo tenemos. Ah, bueno. bueno, tiene que ver con esto igual, ¿sí? Y que es una clasificación viejísima. Hoy está de moda, hasta de hecho ese banco es carísimo. Eh, un entrenador que teníamos nosotros en gimnasia artística cuando éramos re pibitos, estoy hablando de hace muchos años atrás, eh, nos hacía poner, ¿se acuerdan lo que todavía hay en las escuelas? Los cajones, distintas alturas con distintos tamaños, ¿sí? Esas como especie de pirámide. Y nos hacía poner los cajones, que nos sentemos dos arriba de las piernas y hiperextendamos, ¿no? Y estamos hablando que teníamos 6, 7 años. Con sobrecarga, con extensión de un brazo, traccionando una goma de manera cruzada, ¿sí? Con ejercicios antirrotacionales. Y después de muchos años de haber entrenado de esa manera y haberme metido un poco en el entrenamiento, digo, hoy está de moda las hiperextensiones y hasta está de moda en el fitness. Y es algo que se utilizó muchísimo y hasta que en un momento, no sé si recuerdan, odiaban estas hiperextensiones porque eran nocivas, ¿no? Y están dentro de la clasificación de los derivados del levantamiento olímpico, o una de las tantas clasificaciones. El problema está en utilizarlo con sujetos que no, o que tienen demasiado acortamiento de cadena posterior, o que tienen mucha debilidad de esta cadena. Bien, uno de los ejercicios por encima de cualquiera para mover y llevar a los picos de fuerza de miembros inferiores es la sentadilla. Bueno, esta clasificación es muy básica, pero entiendo que es la que todos utilizamos y la que a priori generalmente no falla, ¿no? Creo que no hay ninguno de ustedes que no haya utilizado por lo menos 3 de estas. Esta es otra de la clasificación, no sé si la utilizan mucho, a mí me da resultado en el fitness, a las chicas les encanta, y la utilizo mucho también con una mezcla del V-stance, o sea, un pie adelante y un pie atrás, con aquellas debilidades cruzadas anteroposteriores. O sea, si uno mide la fuerza a pico y tiene muchísima debilidad cruzada anteroposterior, me da resultado también para concientizar el movimiento. ¿La utilizan de alguna manera, o con barra o sin barra, o en la Sisi, o en algún lado? Yo las uso mucho, Kevin. Buenos días con barra la uso mucho, sobre todo con las chicas. Un consejo que les puedo dar, si reniegan mucho con la técnica y tienen una Smith dando vuelta, también corrige mucho el Smith y a priori concientiza el movimiento de la extensión y flexión de cadera, ¿no? Digo esto con detalle de la práctica, pensando que ustedes están tapados de laburo y tienen mucha gente, ¿sí? Ayuda mucho. Se te tildó, Kevin, justo cuando hablaste, no se escuchó. Ah, bien. No, digo que ¿escucharon lo de la Smith? Ahí se cortó cuando dijiste de Smith. Que la Smith, hacer el buenos días en la Smith, ayuda mucho a corregir la técnica de extensión de cadera, ¿sí? Que cuesta tanto enseñar en sujetos fitness sobre todo. Entonces por ahí, pensando en que positivamente que deben estar tapados de laburo y que tienen atendiendo mucha gente en el gimnasio, la Smith baja el margen de error a la hora de explicar la flexión de cadera. Te obliga, digamos, cuando uno pone la barra en la espalda en la Smith y le dice baja el tronco sin flexionar tanto la rodilla, automáticamente sale porque la cola tiene que salir hacia atrás. Entonces ayuda mucho a la eficiencia de enseñar el movimiento. A eso me refería. Yo, por ejemplo, las uso solo con los que tienen buena bisagra de cadera. Tal cual, sí. Pero bueno, puede tocar a algún alumno que le cueste o que tenga torpeza motriz, ¿no? Yo a las chicas que entreno le encanta, son fanáticas, quieren cada vez más este tipo de ejercicios. Pero bueno, insisto también que hay que tener una especie de precaución a la hora de ponerlo en planificación, porque los excesos, como todo en la vida, generan problemas. Kevin, el buenos días sentado, ¿qué tan conveniente es usarlo?
En realidad lo que haces en el buenos días sentado, si analizamos biomecánicamente, le sacás tensión a la cadera y presión porque la cadena posterior de miembros inferiores no cumple ninguna función más que la extensión. La flexión no la cumple. O sea, la estabilización de glúteo medio y isquio no entra en juego. Pero sí, en inicios de movilidad de cadera, supongamos sentado, sin sobrecarga o con una pequeña sobrecarga, buscamos un poquito concientizar la extensión de los paravertebrales. ¿Sí? A mí me da mucho resultado con los adultos mayores o con alguno que tenga alguna patología postural en la espalda a ayudar a enseñar el movimiento de la bisagra de cadera, sin tensionar demasiado los isquios o evitando algún tipo de problema similar. No sé si los colegas lo utilizarán de otra manera, pero a priori si sentamos sacamos esos movimientos, ¿no? Y un detalle que no dije antes, que me viene a la mente enseguida con la pregunta que hicieron recién. Fíjense ustedes cuando se analizan los movimientos de fuerza de picos de fuerza, perdón, o índices de fuerza máxima, y van a un papers, presten atención en qué ejercicios se miden. Y que por algo se miden en esos ejercicios para tener fidelidad de ese dato, ¿no? No se miden en un ejercicio complementario, sino se miden en alguno de estos que yo le estoy nombrando. Bien, y el grupo 9, los press. Este sí creo que la mayoría de ustedes pasó por todos y utiliza todos. A priori estos derivados de utilización en empuje tienen una versatilidad enorme y no necesitan tanto material, más que kilos. Y grupo 10, los complementarios para el desarrollo. ¿Sí? Todos aquellos que pueden utilizarse en combinación con trabajos de biserie y que van muy bien a los resultados que ustedes pueden buscar a aumentar el nivel del ejercicio central. ¿Sí? Como puede ser los empujes en el piso, los press en el piso, o las dominadas en tracciones totalmente estrictas, ¿sí? Y que cumplen con esas características. Bien. A priori era un poquito centrarnos en eso. Espero que le haya servido un poquito esta movida de cerebro y que esta clasificación un poquito resumida, pero aplicable, la pueden utilizar. La idea es que ustedes puedan dividir sus ejercicios en esta clasificación y que sea fácil y dinámico. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Kevin, no, te consulto de este Power, porque no entendí, al principio no tenía buena conexión. No está cargado en el campus, lo van a pasar. Sí. Bien. Después de la clase lo paso. Lo que quiero que hagan foco en esto, ¿sí? Es en la clasificación, ¿sí? Ustedes como autocrítica personal, che, bueno, yo de todo esto, ¿qué utilizo? Si a priori utilizan más del 50%, desen por sentado que están utilizando muy buenos ejercicios. Y si a priori les falta utilización de estos ejercicios, ¿cómo pueden ustedes implementarlo o por qué no los utilizan? ¿Sí? Entonces empieza a generar una organización en esa caja de herramientas. Y de la primera parte es entender esas dos fórmulas que yo le dije cuando está el emoji en el medio. Eso es clave de entender el concepto de potencia como tal, ¿sí? De potencia expresada, o empezar a hablar de potencia expresada cuando hablan de potencia, y del desarrollo de la fuerza y la velocidad en esta curva que Rodri le explicó. ¿Sí? Básicamente es como para hacer un cierre en eso. ¿Qué vamos a hacer la clase presencial que viene? Vamos a trabajar sobre los derivados, vamos a ensayarlos un poco, ¿sí? No vamos a mover muchos kilos porque no tenemos la seguridad para hacerlo, o a priori siempre matamos a alguno de nuestros compañeros, pero sí tener en cuenta la aplicabilidad de eso, y lo que quiero que preparen, que después se los voy a escribir, es
una progresión de ejercicios para un contexto determinado, ¿sí? Utilizamos este camino de ejercicio para este contexto y lo medimos de esta manera y analizamos este número para ver si el rendimiento aumenta o no. ¿Sí? Y a priori, lo que podemos hacer también es medir si ese número tiene correlación con lo que estamos haciendo. ¿Sí? Obviamente metiéndolo en una metodología. De por sí solos no tienen sentido. Estamos hablando de la metodología de expresión de fuerza máxima, ¿no? La presentación esa que mencionamos primero, de la historia de los derivados y de los del levantamiento olímpico, ¿lo va a dar Rodri? ¿Me estás preguntando la que subieron o la que falta subir? Y había un power en el aula en donde había un poco de historia, o los inicios, y de esa no hemos tenido clase. Igual faltan clases, ¿no? Faltan de dar clases. Bien. Yo estoy en el aula, pará. Unidad 1. Lo último que subió Rodri, ya te digo enseguida. Clase virtual sincrónica. DLP, derivado del levantamiento de pesas. Arranca con un dibujito, ¿sí? Habla de la halterofilia, o sea, la historia de la halterofilia, las características, los beneficios de derivado del levantamiento olímpico y las metodologías. Eso, la clase presencial, lo que vamos a hacer es hablar de la metodología, ¿sí? Y un poco dar apreciaciones sobre la técnica de los ejercicios y por qué corregimos lo que corregimos y cómo analizamos la cuantificación de esos números, ¿no? Después está la clase de nuevo asincrónica, hay una sincrónica y una asincrónica y viene el examen, ¿sí? Ahí se va a terminar de dar todos estos temas. ¿Estamos? Bueno, ahí sí estoy viendo también. Igual, de todo esto, cuando Rodri les conteste, seguramente les va a decir si va a subir todo o no. Yo creo que no lo va a subir porque la temática es la misma. A lo mejor le sube lo que no dio hasta el momento. ¿Se entiende? Lo que nos falta, ese pedacito que por lo que entiendo que ustedes reclaman es la curva, más detalles sobre la curva fuerza-velocidad. Igual no se preocupen porque de todo esto que está acá, ¿sí? Lo práctico se analiza y se aborda, pero lo teórico tiene que ver con la historia, ¿sí? Anoten, con la utilización y la metodología, ¿sí? Esas son las preguntas del examen. Si es que le toca alguna pregunta del repositorio de esta clase. ¿Estamos, chicos? O sea que el próximo encuentro con Rodri van a analizar este Power. Y yo abajo le voy a subir este. ¿Sí? Perfecto, Kevin. Bueno, chicuelos, la clase que viene los veo yo, van a tener conmigo. Y si no pasa nada raro, vamos por ese lado de la práctica, ¿sí? Así que necesito que vayan bien cómodos, bien descansados, bien comidos, ¿sí? Quiero ver gente que no movió todavía kilos, por favor, son siempre los mismos los que mueven. Veo pocas chicas moviendo kilos. No quiero ser machirulo, pero veo pocas chicas moviendo kilos. Ni uno menos. Irina no va a dar clase de derivado. Bueno, listo. No te rías, Somos Marco. pocas chicas, Kevin, somos pocas chicas. El nano pasa aparte enfermo. Terminó A mí más todavía- rato que los alumnos de... A mí todavía me duele la espalda de la última clase, así que a mí no me cuenten. Bien. Mínimo tiene que haber 2 chicas que ejecuten, mínimo. Así que ya pónganse de acuerdo en el grupo WhatsApp, no sé, después hacen el asado que no invitan, esas cosas. Bueno, pónganse de acuerdo, ya tiene que haber. Estaba invitado. Pero depende, Ya, depende del entrenamiento que hace cada uno, eso, si no, no hay que forma. nada, que no vengan a chamullar acá, van a mover kilos, chao. Bueno, acá no hay tutía, digamos. Yo propongo que lo muestres vos, Kevin.
Los puedo llegar a sorprender. Ya estoy grande, pero los puedo llegar a sorprender. Y claro, ¿por qué no? Puede ser en algún momento, puede ser. Pasa que Meli hace yoga, por eso está complicado con el tema de fuerza. Claro, yo estoy para atrás. En esa estoy para atrás. Bueno, los ponemos a correr, entonces recuerden que todavía falta la unidad de velocidad. Creo que ustedes me la juego acá, sí, ya después en velocidad ya estoy descartado, digamos. Yo haría eso, pero bueno, como no soy alumno, puedo observar. Son la ventaja. El año Bueno, pasado, chicos. el año pasado ¿Eh? rompiste a uno. El año pasado rompiste a uno. ¿A quién? A Verón. ¡Oh! ¡Qué problemática que tuvimos con Verón, por favor! Dio parte de enfermo, fue a trabajar por un mes más o menos, pobre. Bueno, ahí justificamos lo de futbolista, ¿ves? Eso fue todo un trabajo de campo para justificar eso. Lesiones de isquio. Lesiones de isquio, acordamiento más corto que patada de chancho estaba. Pero bueno, no hicimos un trabajo de campo, hicimos todo un trabajo antropológico. Bueno, chicos, justo que terminen bien el finde. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao, Nos vemos.